Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaún, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: «Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados». Al oír esto, algunos escribas pensaron: «Este hombre está blasfemando». Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados». Le dijo entonces al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy es una muestra de la misericordia de Jesús en dos aspectos al mismo tiempo. Número uno, Él se compadece ante la enfermedad del cuerpo, pero ante todo, número dos, se compadece ante la enfermedad del alma humana. Y puesto que el alma es más importante que el cuerpo, Jesús comienza por ocuparse de ella. Jesús sabe, porque Él lo sabe todo, que aquel paralítico está arrepentido de sus culpas. Ve su fe y ve la fe de aquellos amigos que le llevan y dice: «Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados». Al oír estas palabras, los escribas se escandalizan y secretamente comienzan a reprobar y reprochar a Jesús en sus pensamientos. Este hombre está blasfemando. Blasfemia era una de las peores acusaciones que se podía hacer en tiempos de Jesús. Los escribas creían que ellos eran los grandes depositarios del poder sagrado. Por eso condenan a Jesús como blasfemo, es decir, como alguien que usurpa el lugar de Dios, asumiendo un poder que es exclusivo de Dios. Y como todos lo sabemos, Jesús no estaba usurpando a Dios, porque Él es Dios. Los escribas, como siempre, escépticos, sabios, pero en su propia sabiduría humana, eran los soberbios sabelotodo, que siempre estaban ahí al acecho detrás de Jesús, para aguarle la fiesta, no tanto a Jesús, sino a los pobres, enfermos y marginados, que eran los depositarios de su gracia y su misericordia. Ellos creían que sabían tanto, que suponían que hasta podían decirle a Jesús, el Hijo de Dios, cómo era que Él debía de hacer las cosas. Y como Jesús, repito, conoce todo lo que pensamos y sabe qué es lo que hay en nuestros corazones, aún en lo más secreto, los enfrenta y les dice: ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate y anda? Todos guardaron silencio. Nadie se atreve a responder. Para los escribas, la respuesta era clara. Lo posible era, si acaso, sanar, porque sanar era algo que algunos hombres, aunque no siempre, lo sabían y lo podían hacer.
Perdonar, en cambio, es una facultad que solo pertenecía a Dios. Jesús entonces se autorrevela delante de ellos como Dios y como hombre. Jesús puede sanar y también puede perdonar, porque Él es Dios y hombre. Entonces añadió Jesús, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y dice San Mateo que el paralítico se levantó y fue a su casa caminando. Iba con su alma en completa libertad y con una camilla vieja debajo del brazo. Este relato evangélico nos muestra que Jesús no solo tiene el poder de curar el cuerpo enfermo, sino también el poder de perdonar los pecados. Es decir, Jesús puede sanar el cuerpo y también el alma. Jesús nos ama tanto que busca lo mejor para cada uno de nosotros, siendo lo principal la salud del alma. La curación física del paralítico es solo un signo patente de la liberación espiritual que ha vivido. Jesús sana a este hombre de su enfermedad, poniendo en libertad primero su alma. El pecado es la parálisis del alma humana, de la que solamente puede liberarnos la fuerza del amor misericordioso de Dios. El pecado es el mal que anida como una serpiente en el fondo del corazón y desde allí ejerce su dominio, llevándonos a la postración, a la infelicidad, a la amargura, a la soledad. Esa tristeza perenne que no se acaba, ese desatino, ese miedo, esa sensación de vacío. Cuando uno vive atado por un pecado, sea el que sea, uno vive espiritualmente hablando, como postrado, paralizado, incapacitado, arrastrando su dignidad, arrastrando su integridad, siendo incapaz de ser feliz. El pecado es la causa y la raíz de todos nuestros problemas y enfermedades. Y los pecados que más nos paralizan son el egoísmo y el orgullo, que nos inutilizan para amar a Dios y al prójimo. Según estudios científicos, las personas que han desarrollado mejor su capacidad para perdonar son personas que se enferman menos, consumen menos fármacos y viven mucho más y mejor que quienes se aferran inútilmente a sus resentimientos, odios, orgullos, rencores y egoísmos. Identifica hoy, hermano, hermana, ¿qué te mantiene postrado en esta vida? ¿Qué te impide vivir libremente en paz y alegría? ¿Qué te paraliza? El miedo, la ira, el rencor, la envidia, el egoísmo. ¿Qué hace que vivas enfermo? Un recuerdo doloroso, un complejo, un trauma. ¿Cuál es la raíz de todos tus males y dolencias? Así como un médico no puede curarnos si no le decimos qué síntomas tenemos, tampoco Jesús puede sanarnos y liberarnos si no reconocemos humildemente delante de Él nuestros pecados y renunciamos a ellos. Jesús quiere y puede poner en libertad nuestras almas, pero como aquel paralítico necesitamos tomar la decisión de romper con el pecado.
Hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, no habrá paz en tu vida mientras haya odio. No habrá alegría mientras haya soberbia. No habrá amor donde haya orgullo. No habrá armonía donde haya egocentrismo. No habrá libertad donde haya egoísmo. Llama mucho la atención en este texto la presencia de los amigos que llevaron a aquel enfermo hasta donde estaba Jesús. Es un enfermo con amigos. Es un enfermo afortunado, porque gracias a Dios tenía buenos amigos. El paralítico no puede andar, está claro, pero cuenta con la solidaridad, la fe, el amor y la esperanza de 4 camilleros que le toman, le alzan, lo llevan y caminan con él hasta ponerlo delante de Jesús, venciendo todos los obstáculos que encuentran en el camino. Qué precioso testimonio nos dan hoy estos amigos. Este hombre es paralítico, pero tiene una familia verdadera. No está solo en el mundo, no se encuentra abandonado. Tiene amigos que son como sus hermanos. Y lo mejor de todo es que estos amigos tienen fe en Jesús. El mismo maestro así lo reconoció. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres. Se trata de amigos que tienen una gran fe, personas que confían en que Jesús puede, por medio de aquel encuentro, producir un cambio radical en la vida de su amigo que está paralítico. Qué hermoso testimonio. Esos sí que son amigos verdaderos, los que te llevan a Jesús. Amigos verdaderos que traen dicha y gozo al corazón del enfermo. Jesús honró aquella gran fe y aquella amistad y les concedió la restauración física y espiritual del ser amado, del amigo, de su hermano. Estos amigos son en verdad el inicio del milagro. Muchas veces los disque amigos que tenemos, lejos de ayudarnos a encontrarnos con Jesús, nos obstaculizan el camino, nos ponen trabas y tropiezos, nos arrastran y nos llevan al pecado y entorpecen la acción liberadora y sanadora de Jesús en nuestras vidas. Revisemos hoy con atención. ¿Qué clase de amigos tenemos? ¿Me acercan a Jesús? ¿Me conducen a encontrarme con Él? ¿Me enseñan y ayudan a ser mejor? ¿O me ponen trabas y tropiezos? ¿Serán acaso de esos falsos amigos que con sus vicios, que con sus pecados, que con sus relaciones obsesivas y enfermizas, te van paralizando e inutilizando? Hoy más que nunca nuestra iglesia requiere de amigos solidarios que lleven a otros a los pies de Jesús. Amigos que vayan en busca de los que yacen tirados en el camino. Amigos verdaderos capaces de caminar con los pobres, los pecadores y los enfermos. Amigos capaces de conducir a otros a Jesús. Recordemos que nosotros hemos sido enviados, no como siervos, sino como los amigos de Jesús, a buscar entre las gentes a los paralíticos que necesitan liberación y sanación, para traerlos con amor hasta Él. ¿Somos de esos amigos buenos que llevan a otros a Jesús? ¿A cuántos has llevado hasta Jesús para la gloria de Dios? También hoy es un buen día
para pensar en los buenos amigos. Si usted tiene amigos buenos de esos que le llevan a Jesús, dé gracias en este día a Dios y ore por ellos para que el Señor Jesús los santifique en su amistad. Y finalmente, ¿qué quiso decir Jesús cuando le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa? ¿Para qué llevar la camilla si ya podía andar? ¿Qué significado tiene para nosotros esta frase? Pues bien, lo que le dice Jesús a este hombre es que tome su camilla y que camine por sí mismo. Jesús lo está capacitando para caminar, que él tome su camilla y ande por el poder de Dios, que vaya a su casa dando testimonio a todos de lo que Dios ha hecho en su vida. La expresión toma tu camilla equivale a decir, toma en tus propias manos tu vida, tu historia, tus éxitos y tus fracasos. Toma en tus propias manos tus soledades, tus pecados, tu historia y tus tiempos de gracia. Jesús nos dice hoy, toma tu vida y tu historia en tus propias manos, porque yo te capacito para hacerlo. No toda la vida vamos a pretender que los amigos nos anden cargando en una camilla. La fe en Jesús es la que salva, es la que sana, es lo que nos libera y nos capacita para vivir con Él, en Él y por Él, una nueva vida. Solo tenemos que creerlo y levantarnos, porque Jesús ha dado la orden con poder y autoridad, pero si no nos levantamos, no habrá milagro. Ahí seguiremos postrados. Así que cada quien tome su camilla y ande en el nombre de Jesús. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado.